Cuando hablamos de nacionalización de mercancías, tenemos un procedimiento que yo les dije, pueden buscar en Google a través de, de ese código. Ahí está el procedimiento de nacionalización de mercancías. Y tal cual lo vimos en la diapositiva anterior, inicia con la presentación de la declaración de importación a través del sistema y finaliza con la entrega de la mercancía que obtuvo levante. Y si ustedes miran, dice inicia con la presentación de la declaración de importación. No es que la DIAN la presente, es el usuario, el responsable de la obligación aduanera, el que la presenta la declaración. Por eso es que siempre tenemos que decir quién se lo obligaba a aduanero. Ahora, ¿qué sigue? Nosotros, cuando hablamos de importación ordinaria, pues nos referimos al capítulo 4 del decreto 1165 y a una oportunidad de declarar. Ahí hay unas condiciones donde se dice cuánto tiempo yo tengo para declarar, cuándo tiene que ser de forma anticipada, eh, en qué términos, si son trayectos largos, trayectos cortos. Finalizando la charla, les cuento un poquito de esto, cómo nos va a cambiar, eh, digamos, a finalizando este año del tema de la oportunidad de declarar. Y el flujo, digamos, general de este tema de la nacionalización parte de la presentación y aceptación de la declaración, que esto está a cargo del declarante o el importador directo. Como lo vemos, la DIAN no interviene si no es con la plataforma informática para presentar la declaración. O sea, yo solo soy la plataforma para que usted me presente la declaración. Después viene el tema del pago de tributos aduaneros. Ya presenté la declaración, pago mis impuestos a través de una entidad recaudadora, presento mi solicitud de levante, eso lo hace también el declarante a través de la plataforma informática o el importador directo cuando él actúa en nombre propio. La DIAN determina ese levante si es automático, físico, ¿sí? Y el resultado se da dado en que es un levante automático o se somete a una inspección aduanera. Entonces, estamos en presentación y aceptación de la declaración, el pago de tributos, solicito levante, la DIAN a través de su sistema de riesgos hace la determinación y si es levante automático queda libre de circulación, si no se somete a la diligencia de inspección aduanera, bien sea física o documental. Cuando hablamos de presentar la declaración de importación, necesitamos unos documentos soportes. Como yo les dije aquí en esta diapositiva, cuando hablamos de documentos soportes en el proceso aduanero, esto me arrastra todos los documentos que tengan que ver con la operación de comercio exterior. Pero como hay unos documentos que, digamos, son propios de la logística ladiana, he determinado que son los del artículo 177 del decreto 1165, los documentos soportes de la declaración. ¿Sí? Entonces, eh, vamos con el registro de licencia de importación que ampara la mercancía. Hay mercancías que por sus características especiales necesitan una licencia de importación, digamos las mercancías usadas, los saldos, algún tipo de mercancía que necesita una condición especial. Entonces, digamos, hay mercancías sujetas a unos vistos buenos que necesitan tener un registro de importación. Entonces, hay unas condiciones especiales que necesitan un documento previo. Estos documentos se deben presentar previamente a la presentación de la declaración de importación. La factura comercial, ¿sí? El documento de transporte, la prueba de origen señalada en respectivo acuerdo comercial. Cuando estoy sujeto a algún acuerdo comercial, entonces debo tener mi prueba de origen que certifique que mi mercancía es originaria en las condiciones de cada acuerdo. Los certificados de sanidad y aquellos documentos por normas especiales, vistos buenos del ICA, vistos buenos del INVIMA. Yo no sé si ustedes recuerdan el tema de las vacunas en la época de pandemia, entonces eso estaba sujeto a unas condiciones especiales, algunos documentos exigidos que requerían eso. Las listas de empaque, cuando yo le voy al lugar, es un documento generalmente que viene anexo a la factura y que nos dicen cómo viene empacada nuestra mercancía. No es obligatorio porque pues ahí siempre nos dice cuando ella hubiera lugar. El mandato, cuando no exista endoso aduanero, entonces el mandato es ese contrato entre una persona, generalmente entre un declarante y un importador, donde el importador le dice al declarante, por favor, súrtame estos trámites, puede ser específico, general, digamos que no hay un
formato de mandato establecido, pero después de que estén dadas esas calidades, los intervinientes, el alcance y la limitación en el tiempo, pues ya se acepta o se haga el endoso aduanero en el documento de transporte, es decir, que el titular del documento de transporte, el consignatario, le dé ese endoso a la persona para que le haga los trámites aduaneros. No endoso en propiedad, sino endoso aduanero. Está la declaración andina de valor, también otro documento soporte que, que acreditan el valor de la mercancía. Entonces, eso es una declaración anexa a ese tema. La copia de declaración de exportación en las modalidades de reimportación en el mismo estado. Entonces, generalmente cuando se hacen reimportaciones, ellos presentan el documento con lo que la mercancía eh, fue exportada previamente para justificarlo en la reimportación. Y las autorizaciones previas establecidas por la DIAN para la importación de mercancías. Y cuando hablamos de autorizaciones previas, hablamos de todas esas solicitudes que se presentan a la DIAN antes de la llegada de la mercancía o antes de nacionalizar la mercancía, como son las prórrogas de almacenamiento, las divisiones de bultos, algunas solicitudes de plazo mayor, o relacionadas con regímenes suspensivos de importaciones temporales para mercancías que ya están acá, ¿sí? O entonces para presentar algunos tipos de declaración por ciertas modalidades necesitamos esos documentos. Entonces, si ustedes ven estos documentos que menciona aquí en el artículo 177, son estos que mencioné en mi proceso aduanero. Y cuando vemos todo esto, entonces queremos decir que una mercancía que ha ingresado al país, volvemos al ejemplo del celular, del paquete de pasta, de los periféricos, tiene todo esto. Es un universo de información muy grande que rodea una mercancía. Tiene una factura, un documento de transporte, unos documentos soportes y se pueden traducir en toda esta lista, ¿sí? ¿Qué son los requeridos previos a la presentación de la declaración de importación? ¿Sí? Ahora, como lo vimos en la diapositiva anterior, puede ser que, digamos, la DIAN determine que el levante automático en la mercancía salga sin ningún problema o, como se dice a veces en la cotidianidad, pues se libere, ¿sí? Aunque eso no es un término propio de nuestro decreto, pero realmente dicen, no, la DIAN no ha liberado la carga, pero pues es una forma como los usuarios nos lo han dicho. Entonces, puede surtirse el tema de la inspección aduanera. Esto puede ser físico o documental, eso está arreglado del artículo 182 al 185 de nuestro régimen aduanero, y siempre que hay una inspección aduanera se designa un funcionario mediante un autocomisorio. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, digamos, ningún funcionario está facultado de ir a ningún depósito, así viva así viva en Fontibón al lado del depósito, el funcionario no puede asistir a la diligencia de inspección si no es con un documento que lo faculte. Por eso en algunos temas de suplantación y de tanta cosa que uno ve en el diario vivir, vemos que encontramos funcionarios con chalecos de la DIA muy parecidos, que ofrecen trámites, todo eso. Entonces, siempre, siempre tiene que estar un funcionario designado facultado por un autocomisorio. Cuando se determina que hay una diligencia de inspección aduanera, eso lo determina el sistema informático, ¿sí? Más adelante les contaré un detalle adicional de esta diligencia. Quien debe asistir a la diligencia de inspección es el declarante. El declarante puede ser el importador directo o la agencia de aduanas. En la diligencia de inspección se puede hacer toma de muestras. Cuando yo les hablé del laboratorio, pues aquí vemos que el funcionario inspector o el responsable de hacer esta tarea puede tomar una muestra de la mercancía, ¿sí? y enviarla al laboratorio para su análisis. Es muy importante acá tener presente que la diligencia de inspección no siempre concluye con una autorización de levante, ¿sí? Puede concluir con una aprehensión de una mercancía. Definitivamente, usted me está diciendo que trae lociones y yo le encuentro celulares, entonces ahí hay una mercancía diferente, entonces se va para aprehensión.
Puede ser que el declarante no asista a la diligencia, no alcanzó a llegar o se le olvidó asistir a la diligencia, entonces eso termina esa diligencia con una no presencia del declarante o pues terminar suspendida la diligencia por ser puesta a disposición de un representante marcario, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que el funcionario encuentre que, no sé, trae celulares marca, bueno, digamos, de una marca determinada y él cree que hay una presunta usurpación de las marcas. Entonces nosotros como DIAN también tenemos un directorio de representantes marcarios y los contactamos a ellos para ver si ellos quieren instalar todo el tema de la denuncia, ¿sí? La autorización de levante, como les había dicho en el gráfico anterior, deja a disposición del interesado la mercancía, ya sea libre o a circulación restringida. Vuelvo e insisto, en este tema es que cuando la mercancía está a libre circulación, pues siempre va a estar sujeta al control aduanero en cualquier momento que la DIAN a través de su competencia puede ejercer, ¿sí? Entonces, si digamos en algún momento la DIAN le hace requerimiento al importador de qué pasó con esta mercancía porque hay una presunta mm, irregularidad en el ingreso, entonces el importador, dependiendo del tiempo de conservación de los documentos y unas reglas generales que hay, él debe colocar a disposición la mercancía o informar dónde está. Y cuando esa circulación restringida, ¿qué significa? Hay unas modalidades de importación como las importaciones temporales o las importaciones con franquicia, donde si bien se autorizó un levante, la mercancía está sujeta a una circulación temporal porque digamos que está sujeta a ese término. Si yo traje la importación temporal por 6 meses, pues estoy sujeto a 6 meses de que la mercancía esté por ese término ahí, ¿sí? O con una restricción especial de circulación, por decir algo, en franquicia, cuando en el caso de los diplomáticos es tan clara la norma que dice que solo para esos fines, ¿sí? O por decir algo, cuando yo traigo una importación temporal para un evento, una feria, pues yo tengo que destinarla únicamente con eso. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de cómo es cuando está libre circulación, la circulación restringida. Ahora, ya sé que hay un proceso aduanero, que el levante se puede, que yo presento una declaración, pago unos tributos, ¿sí? Solicito un levante. Ya sé que el levante puede salir físico, automático, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? La autorización de levante como acto tal. Cuando la autorización de levante se determina que tiene que ser a través de una inspección física o documental. Pueden pasar varias cosas, ¿sí? Cuando es documental, pues es cuando existe conformidad entre lo declarado, lo verificado documentalmente y la mercancía que se describe en los documentos, ¿sí? Pero cuando es físico, ¿sí? Yo puedo encontrar conformidad entre lo declarado, lo verificado físico documentalmente y la mercancía, pero lo que yo verifiqué físicamente. Entonces, si está todo bien, si usted me declaró lociones, encuentro lociones, los documentos de transporte me muestran lociones, corresponde a todas las descripciones, a todo lo que me encierra la mercancía, pues entonces yo puedo autorizar el levante. Sin embargo, hay unos temas en donde el levante tiene que hacerse con posterioridad. Por ejemplo, si yo, digamos, volviendo al ejemplo de lociones, encuentro lociones y realmente hay un error en la marca y en la identificación de la mercancía o en el nombre genérico, pero no me lleva a eso a que esté amparando la mercancía, no son, en vez de lociones no son ambientadores, entonces yo digo, no, son lociones, pero él colocó marca Chanel y son marca Chanel con otra N, entonces hay un error en la identificación de mercancía, yo puedo corregir ese error y le doy un término para que el levante sea posterior, generalmente esto se conoce como una suspensión de levante. Puede haber una controversia frente al valor declarado, entonces puede decir que yo como interesado coloqué declaré un valor de acuerdo a mi factura comercial que está por debajo de unos precios de referencia o de unas listas de precios o de o a criterio del inspector frente a una referencia que él tome, entonces yo puedo suspender la diligencia para que él me presente los documentos justificativos del valor. Entonces, no, yo pagué por esa
mercancía $5.000, aquí están mis soportes, mi pago con mi crédito que tengo al exterior, con mi tarjeta de crédito, con lo que tenga como soporte, entonces también corresponde a una controversia de valor resuelta con un levante posterior. Como también se puede, cuando son controversias de valor, el interesado puede corregir voluntariamente la declaración. Pero cuando yo corrijo un valor, puedo estar incurriendo en una posible, en una operación riesgosa, porque pues nadie ajusta un valor para pagar más impuestos de lo que le corresponde. ¿Sí? Hay veces, generalmente con las mercancías que vienen despachadas con una remisión, con una factura, con un documento equivalente, o con mercancías usadas, mm, el interesado puede presentar una factura con las condiciones normales del estatuto tributario, con las condiciones normales de una transacción internacional, pero definitivamente los precios son tan bajos que no él tiene cómo justificarlo. O sea, tiene un contrato que no se ha surtido, tiene algo, entonces él prefiere ajustar eso, pero nosotros, dependiendo las instrucciones y las directrices que tenga cada seccional, procedemos a reenviar eso a una dependencia interna como una operación sospechosa. Puede haber unos errores en esa diligencia de inspección que conlleven como a un error en su partida. No, es que usted me está declarando las, las lociones por una partida diferente, por un componente diferente que da un cambio de posición arancelaria. Entonces, provocó eso, o me está declarando una tarifa que no es que en realidad no paga el 10 sino el 5 arancel, o la tasa de cambio es diferente o la sanción que se está liquidando es diferente. Entonces eso también se puede suspender la diligencia y se corrige. O el código de la modalidad es diferente, no es que usted me está declarando lociones como con una modalidad que es exclusiva para medicamentos, para productos sanitarios, para, para protección humana, ¿sí? Entonces yo suspendo eso para que él elija la modalidad correcta. Puede haber que en esa diligencia de inspección, cuando hablamos de los documentos soportes, puede ser que él no tenga alguno de esos, ¿sí? Puede ser que mi registro de licencia de importación tenga algún error, puede ser que no lo tenga en su momento, puede ser que, digamos, perdón, el mandato no esté firmado, puede ser que algo. Entonces, y cuando yo no tenga alguno de esos documentos, también tengo unas opciones para subsanar. Puedo presentarlo, dependiendo del tema, que si lo tenía o no vigente en su momento, tengo o no tengo que pagar sanción, entonces corresponde a un levante posterior. Puedo acogerme un tratamiento preferencial y no presento la prueba de origen, entonces también tengo que subsanarlo renunciando o acreditando que cumplo con los requisitos del acuerdo. Entonces ahí es donde, digamos, todo este tipo de numerales del 4 al 8 generan un levante posterior de la revisión de la mercancía. Pero, como siempre vimos acá, el levante como tal no siempre concluye con una autorización. Puede concluir con una aprehensión, una puesta a disposición, porque cada numeral de estos puede generar una consecuencia, que eso está desarrollado en el artículo 185. Y desde el año 2021 tenemos un nuevo numeral que se incorporó por su de último, que es el numeral 9, que dice: incorpora mercancías en mayor cantidad, sobrantes o excesos o con errores u omisiones en la descripción, pero las declara correctamente. Entonces ustedes dirán, o sea, eh, pasó de todo antes de y ahorita declaro correctamente la mercancía y no pasa nada. Pues la norma es muy flexible en este punto. ¿Por qué? Porque es que yo puedo decir que una mercancía vino descrita como, no sé, ambientadores para cocina. Me llegaron los ambientadores para cocina, fueron despachados desde, según el sistema, desde el lugar de arribo hasta el depósito donde yo voy a hacer la nacionalización. Resulta que la factura de los ambientadores decía que son lociones. Viene por un proveedor de lociones, viene a una persona que se dedica a comercializar esos productos de belleza, ¿sí? Y yo le estoy declarando.
correctamente en la declaración aduanera y estoy presentando mis documentos justificativos en ese momento con la declaración. O sea, yo puedo ver con la operación comercial de que sí se trataban de elusiones y que hay algunos documentos que justifican que lo que pasó anteriormente pudo haber sido un error de digitación de despacho. Entonces, si todo ese tipo de cosas yo lo tengo claro, entonces yo podría declara correctamente la mercancía, pagarle los tributos que le correspondan y no va a pasar nada con el numeral 9 porque me permite, digamos, no nacionalizar mercancía diferente, sino nacionalizarla con los antecedentes que tenga. Bueno, ya estamos acabando para seguir con las preguntas. Eh, Acá hay una parte importante, digamos que el declarante o el importador es el responsable de la obligación aduanera, ¿sí? Y aquí viene un tema muy importante que hay que tener en cuenta, que es el responsable de cualquier régimen, trámite u operación aduanera que se haga. Eso está en el capítulo 2 del decreto 1165. Es decir, si yo como agencia de aduanas soy el responsable, yo tengo cargadas mis obligaciones de ese régimen u operación que yo tramite, ¿sí? No es que yo por representar al importador es culpa del importador de no presentarme los documentos de soporte correctamente, no, porque yo como declarante asumí ese tema de de representarlo y es por eso que yo recae sobre mí ese concepto de obligación aduanera. Como importador también, yo soy el responsable de presentar la declaración de importación, presentar la declaración, acarrea, trae unos documentos soportes. Entonces aquí es muy importante tener presente que la DIAN no es la que le presenta la declaración al importador. Quien presenta la declaración de importación es el usuario voluntariamente y él es el obligado a atender todas las condiciones de régimen al que someta esa mercancía de la modalidad en la que participe. El proceso de nacionalización de mercancías puede surtirse de forma manual según los procedimientos establecidos y las condiciones de cada seccional. Aquí sí quiero detener un poco. Vámonos acá. Cuando yo hablo de trámite manual, ¿sí? Hay sí unas condiciones muy claras de cómo yo debo atender ese trámite. El hecho que sea manual no quiere decir que se sale de esta cadena, ¿sí? La diferencia es que yo hago todo el tema manual, entonces hay unos formularios manuales para yo presentar mi declaración de importación, pues obviamente el pago de tributos aduaneros se va manual y hago una solicitud de levante también manual por el sistema, a través de ante la DIAN, perdón, y la determinación del levante también se hace manual. Sin embargo, concluyen lo mismo, puede ser resultado automático o una inspección aduanera. La única diferencia es que, digamos, la forma en cómo se canalizó no es a través de un sistema informático, sino de forma manual. Sí, pero la DIAN garantiza como tal que el usuario pueda cumplir su obligación de esa manera. Entonces, ¿a qué punto yo voy ahí? Que me parece muy importante tenerlo claro. Mm, A pesar, digamos, de que el trámite sale manual, siempre se va a garantizar la trazabilidad del sistema. Ahora dirán, pero ¿cómo así que un levante automático manual? Pues tenemos casos, digamos, como en los casos de los OEA, como no tenemos una solicitud de levante por el sistema como lo hace la persona, sino que esa solicitud de levante la va a resolver el funcionario, nosotros tenemos unos memorandos, unas directrices, unas instrucciones internas, pues levantadas formalmente, donde se dice que se va para inspección física y que se va para inspección documental o que obtiene el levante automático. Precisamente porque necesitamos garantizarle al usuario que pueda presentar su trámite a través del sistema. Bueno, eh, acá hay otro tema importante que, digamos, no lo mencionamos aquí en nuestro flujo, pero si me devuelvo un poquito acá, vemos que estamos aquí con una operación de despacho, el arribo y el cumplimiento de formalidades, el almacenamiento y la nacionalización. Entre el almacenamiento y la nacionalización o la presentación de la declaración y la nacionalización, o sea, la determinación del levante, el usuario
cuenta con una alternativa que es la inspección previa de la mercancía. Y ustedes dirán, ¿cómo así que la inspección previa? ¿Será que un inspector de la DIAN va y me ayuda? No, es que el usuario, a través de un procedimiento, acude a la DIAN y le dice, por favor, yo voy a ver, yo le informo a usted que yo voy a ver voy a hacer la inspección previa a la mercancía, precisamente para que él, es un tema potestativo, él verifique las condiciones de la mercancía que llegó, levante un informe de inspección previa y él presente su declaración conforme a ese informe. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de las lociones, si la guía decía ambientadores y yo fui y yo dije, no, mire, ¿cómo así que ambientadores? Y la factura o la alerta del cliente que me llega es de unas lociones. eh, ¿Cómo así? Yo voy a hacer la inspección previa. Yo quiero ir a hacer la inspección previa. Entonces el declarante del importador le informa a la DIAN, dice, voy a hacer la inspección previa en este depósito donde está la mercancía. Y digo, no, miren, la verdad si hay un error en la descripción de la mercancía, señores DIAN, antes de presentar la declaración, yo le estoy avisando de que que encontré esto y nacionalizo lo que yo encontré. Entonces ahí está como subsanada esa inconsistencia de que yo corté un documento de transporte o presenté un documento de transporte con una información diferente acá, pero yo le dije a la DIAN, a la autoridad aduanera, que encontré que iba a hacer esa inspección previa ahí. Por eso es tan importante ese artículo, que es el artículo 52 del decreto 1165, ¿sí? Para el tema de inspección previa. Antes de eso, hay que tener en cuenta una cosa. Los trámites manuales se surten según los procedimientos establecidos, que es, digamos, nosotros tenemos unos procedimientos estándar para la determinación de trámites manuales, o sea, hay unas causales establecidas, digamos, no porque hoy no me cargó el internet, tengo que hacer la manual, no, sino que hay unos momentos en donde se determina que es manual y las condiciones de cada seccional, porque digamos, hay unos horarios para presentar la selectividad manual, para determinar el levante manual y todo eso. Bueno, ya les hablé de inspección previa. Y acá hay un tema acá. Si vemos aquí que el procedimiento de nacionalización de mercancías es general para toda la entidad, o sea, ahí está claro cómo se debe presentar la declaración que los presenta en ese procedimiento que vemos ahí. También hay que tener en cuenta el tema del manejo operativo frente a la presentación de servicios y asignación de funcionarios que depende de cada seccional. Por eso, al principio de la diapositiva les mostré el organigrama. Yo, digamos, no puedo, hay seccionales donde la atención está regulada por su horario de trabajo, digamos que quien establece el horario de trabajo de la seccional no es el director general, ni el subdirector de facilitación, ni la subdirectora de operación aduanera, sino eso recae sobre el director seccional. Entonces lo que pasa es que esa prestación de servicio la garantiza él a través de sus funcionarios. Entonces, digamos, la asignación de turnos, la asignación de repartos, la asignación de horarios para la atención de trámites manuales, los agendamientos en caso de consultas, todo eso depende es de cada seccional y no del nivel central. Sí, pero se tienen que regir pues por las políticas de prestación al servicio, de buen trato al ciudadano, del tema de los regionalismos también, o sea, no es, digamos, si aquí hay gente conectada de San Andrés, me corregirán, yo no puedo programar una diligencia de inspección en una región, digamos que tradicionalmente hay unas franjas de donde no, donde se suspende el tema laboral, ¿sí? O digamos, yo no puedo colocar turnos en regiones complicadas como algunos puertos. Entonces, todo eso, la prestación de servicio la garantiza la dirección seccional a través de los funcionarios. Otro tema importante acá, y esto digamos que lo recogía la pandemia, la autorización de levante es un acto susceptible de ser revisado en el control posterior. El hecho que un inspector haya un levante físico o el sistema haya determinado un levante automático no genera una inmunidad aduanera. ¿Qué significa eso? Eso es una palabra mía, que yo siempre voy a ser susceptible de ser revisado por la DIAN. Nos vamos al ejemplo de las lociones. Si en la DIAN me decide auditar una declaración de importación de unas lociones 3 años después,
pues yo tengo que estar claro y pues el importador en medio de sus limitantes probar de que estas lociones fueron introducidas legalmente, ¿sí? A pesar de que mi levante sea físico, automático o lo que sea, siempre yo voy a ser susceptible de ser revisado. Por eso es tan importante tener claro que a pesar de que en algunos seccionales se dicten algunos conceptos, algunos pronunciamientos técnicos en materia de arancel, por ejemplo, la competencia principal la tiene el nivel central. Y entonces ahí es donde viene, yo tuve muchos casos en donde me decían, no, es que en Cartagena me dio el levante de esta manera y yo aquí tengo el acta del inspector, pero posiblemente el inspector que estuvo en su momento no revisó o era otro tipo de mercancía o uno no tiene por qué sabérselas todas. Entonces, realmente una autorización de levante siempre va a ser susceptible de revisarse y fiscalización actúa de la misma manera. Ellos pueden ejercer control de las mercancías sobre levantes físicos o automáticos. Y el hecho de que tenga levante físico no quiere decir que sea la última palabra. No todas las modalidades de importación se manejan con el formulario 500. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Digamos, la importación por tráfico postal y envíos urgentes se hace a través de guías de mensajería especializadas y cuando ya la mercancía le llega al usuario, esa mercancía se considera sometida a la modalidad y la guía de mensajería se convierte en una declaración de importación simplificada, declaración de importación simplificada. Las entregas urgentes. Entregas urgentes es diferente a envíos urgentes. Las entregas urgentes son, como su nombre lo indica, esa modalidad de importación que requiere atender una necesidad apremiante. Entonces, nosotros tenemos un formulario especial para ese tipo de entregas urgentes. Tienen que desarrollarse unas actividades previas para manejarlo como entrega urgentes, tienen que constituirse unos documentos soportes, el tema de unas pólizas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las entregas urgentes? Que ellas inicialmente no ingresan con ese formulario 500, sino con un formato de un levante especial. Ya posteriormente, a los 2 meses de que llega la mercancía, yo presento mi declaración de importación para finalizar la modalidad, pero en realidad ella ingresó bajo otro formulario. Y los viajeros que realmente, dependiendo el tipo de bien que traigan, si ellos, una cosa es la declaración de viajero, ¿sí? Que es donde yo declaro si yo traigo algunas mercancías o títulos valores, pero digamos que la declaración, la modalidad de viajeros no requiere la presentación de una declaración de importación por los bienes que yo traiga. Solo voy a declarar lo que estoy obligado a declarar, que es en el formulario 530. Entonces hay que tener claro que digamos que por eso es que siempre lo digo, volvamos al ejemplo de, de nuestros periféricos, de nuestra comida que tenemos aquí al principio. Todo esto, todos estos artículos que sean importados, siempre en el universo de las declaraciones de importación, en ese gran repositorio, está asociado de alguna manera. ¿Presentada por quién? Por el declarante, el importador, que asumió traer esa obligación aduanera. Entonces, quería comentarles eso porque pues generalmente en la cotidianidad la gente habla de la vida no me ligaron a mercancía, eh, no tengo cómo soportar la declaración, el importador me pasó una factura que no era, entonces es importante que para estos tres casos la operación de importación se surte de una manera diferente. Entonces, pues eso era lo que les quería compartir.